¿Quién de ustedes va a hacer la primera pregunta? Sergio Dabbar. Yo tengo una pregunta para arrancar que siempre me llama mucho la atención y es cómo fue la vida en Timor. Cuando tú tuviste que vivir en un barco, en un país que creo que se estaba viniendo abajo y que tuviste que hacer allí una labor encomendado por un organismo internacional, pero que además tuvo unas particularidades por todo lo que envolvía esa situación. Entonces, bueno, me gustaría que habláramos un poco de eso. Estamos hablando de Timor Oriental. Timor Oriental, ¿En qué año, Francisco? en el 2000. En Tuve- plena Eh, debacle Sí, yo llegué apenas unos meses después que la guerra había terminado, que las tropas australianas habían sido lanzadas en paracaídas. y Por habían favor, a tomado- beneficio de nuestros oyentes, en primer lugar, ¿dónde está Timor? Timor Oriental queda frente a las costas del noroeste australiano. Queda a 500 kilómetros aproximadamente de Darwin. Y la guerra que acababa, recién terminaba, ¿cuál guerra fue esa? Timor Oriental era una colonia de Portugal. Y en 1975, cuando muere Salazar, se produce la revolución de los claveles en Portugal y cambia el régimen. Timor Oriental es una de las colonias portuguesas que se declara independiente. Acto seguido, la otra mitad de la isla, que es una posesión de Indonesia, Indonesia es un país archipelágico, es decir, son varias islas, pues Java, unas muy grandes, Bali, entonces hay un montón de islas que forman parte del archipiélago indonesio. Timor es la que queda más al sur y la mitad de la isla, Timor Oriental, era portugués y la otra mitad era colonia holandesa. Y se da esa revuelta terrible. Se da una invasión por parte de Indonesia y ocupa totalmente Timor Oriental. Comienza un proceso de independencia de 1975 para acá, cuyo líder era Chanana Guzmán, que fue su primer presidente. Pero entonces en 1999, cuando ellos inician el proceso de un referéndum que convocó Naciones Unidas y todo eso para decidir entre ser independiente o ser parte de Indonesia, bueno, se produce literalmente un genocidio. Cientos de miles de timorenses fueron asesinados, ¿no? Entonces, Naciones Unidas interviene, la presión internacional es muy grande, cambia el régimen en Indonesia, los indonesios se retiran y entran las tropas de Naciones Unidas y posteriormente una administración de Naciones Unidas. Entonces, convocan a abogados, ingenieros, economistas de todas partes del mundo para que participen en el Y en gobierno. ese rol es que tú vas a Timor. Y ahí fue donde yo apliqué y entré. Entonces fui a Un Timor. venezolano a resolver El único un venezolano. genocidio en el otro lado del mundo. Yo estuve muy vinculado a la candidatura de Claudio Fermín en el año 98. Y eso fue una debacle política. Y las derrotas políticas no se quedan en el plano político. Las derrotas políticas son derrotas que te llegan al plano económico, que te llegan al plano profesional, que te llegan al plano personal, al plano familiar. Realmente tú te sientes muy mal. Y entonces yo quedé realmente muy mal en todos esos Desahuciado. ámbitos. Desahuciado. Entonces, algo así como para expiar los pecados, los errores, y en parte para recuperarme económicamente, me fui a Timor Oriental. Y bueno, Timor es un lugar muy atrasado. ¿Te vas con tu mujer? No. Ahí estaba prohibido llevar familiares, porque era una misión muy peligrosa. Entonces, aparte que Guillermina no iba a dejar de ser cónsul de Venezuela en Frankfurt, que era la época, para ese momento ella desde el 98 estaba ahí, para irse a Timor Oriental. El único que podía hacer eso era yo. En esa familia el único que podía hacer eso era yo. O sea, tú eres una especie de margariteño derrotado por la política. En esa época era el margariteño que había llegado más lejos. Desde la isla de Margarita hasta la isla de Timor. Los amigos me decían que cómo era que se llamaba la cosa, que si era Timor o era Timón. Pero es un lugar interesantísimo, Timor, porque es una sociedad muy atrasada. Está en un estadio de desarrollo sociocultural que está muy atrás, ¿no? Es una sociedad muy pobre y encima había sido destruida. De verdad que si en algún momento y en algún lugar pude yo tener
idea de las dimensiones de lo que puede ser la maldad humana expresada contra una sociedad entera. Fue allí, porque de verdad que saquear a Timor y quemar la ciudad, o sea, Dili, que es la capital de Timor, era como San José de Río Chico, pero si la quemas. Agarras a San José de Río Chico y la quemas, entonces hubiese sido como Dili en el momento en que yo llegué, ¿no? Y tú no encuentras ninguna explicación, una violencia sin sentido, ¿no? Que tenía contenido religioso, que tenía contenidos políticos y contenidos étnicos, ¿no? Había divisiones reales. Y llegaste a estar en peligro, tu vida llegó a estar en peligro. No llegó a estar en peligro, pero me pude haber muerto de aburrimiento, ciertamente, porque ahí no había nada que hacer, sí, había un barco. Promiscua como toda la vida. La vida en el barco era una vida donde... mira, el ambiente en una misión de Naciones Unidas es una cosa, así como en esos pueblos del oeste que uno ve en la película cuando todavía no tenían sheriff, pueblos mineros, esa cosa, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces tú no tienes ningún parámetro, no tienes que estarle rindiendo cuentas a nadie, salvo que cumpla con tu trabajo, todo lo demás se vale. Mira, la pregunta fue buena, tú eres un tipo elocuente, y entonces se ha escudado el señor Daguar para no hablar. No, pero creo que le debes hacer una pregunta. Porque lo que él quiere, claro, yo creo que en el fondo, fíjate que él no me lo había preguntado así, en esos términos, porque quizás lo que Sergio seguramente se imaginaba cómo era la vida en Timor y corroboró, ¿entiendes? Lo que yo le acabo de decir, de que bueno, sí, en una vida no tiene ningún problema, no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y Sergio, bueno, de repente ha tenido un poquitico de envidia, un poquitico de... Oye, ¿por qué yo no me fui para Timor? Una pregunta para Sergio. Sergio llegó a Venezuela cuando tenía 14 años. 17. Venía de Córdoba, Argentina. Y venía para acá, bueno, como inmigrante producto de la situación interna en Argentina, ¿correcto? ¿Y ahora qué piensas? O sea, ¿volverías a emigrar? No. Cuando alguna vez se ha cruzado eso en un tema familiar, como posibilidad o como idea de escenario, yo tiendo a que no querer saber nada de eso. A mí me parece, bueno, primero que nada, yo soy hijo absolutamente, y en mi sangre corren todas las inmigraciones posibles. Mi abuelo sirio salió de Siria a principios de siglo, y por el siglo XX, y estaban matando a los católicos en su tierra, y se viene a Argentina. Mis abuelos españoles, italianos, que son la sangre que tengo yo, también huyeron de Europa devastada o bien por las diferentes situaciones que han habido en Europa, y coinciden todos en Argentina. Y luego la decisión de mis padres de irse a Argentina cuando Perón regresa a Argentina, que no se había cansado ya de destruirla, sino que quería volver como a empezar en los años 70. Bueno, fue muy duro para mí aprender todo de nuevo a los 17 años. Y cuando tú dices, por ejemplo, en el espíritu de la pregunta que te hace Francisco, Sergio, de si se te ha planteado una nueva emigración, creo que la pregunta es muy afilada en momentos donde el venezolano que de suyo no ha emigrado empieza a emigrar. Pero tú, que vienes como emigrante, no te lo planteas. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es muy doloroso el tema de dejar el país de uno y tener que encontrar una nueva vida afuera. Eso te llena de experiencias importantes. Yo no, por otro lado, no quisiera que no me hubiera pasado lo que me pasó, porque descubrí Venezuela, que para mí ha sido una maravilla, y tengo 2 hijos extraordinarios que son venezolanos, y bueno, mi mujer, es decir, tengo unos amigos y una vida hecha que la hice en Venezuela. Entonces, no me gustaría haberme perdido esto, pero en todo caso lo que tengo que decir es que cuando uno deja el país de uno entra en un tema muy terrible, porque tiene que dejar una cultura, tiene que dejar una manera de mirar el mundo, una manera de relacionarse y aprender otra.
Y en eso es muy fuerte porque, digamos, tienes de alguna manera que dejar atrás algo para empezar algo nuevo. Es imposible vivir con las dos cosas juntas. Yo el primer año que viví en Venezuela, que hice miles de cosas, vendí libros, trabajé en un club de mesonero, arreglaba cortinas. Yo hice de todo ese primer año, juntando dinero porque quería volver a la Argentina. Había dejado a mis compañeros de bachillerato. Es decir, tenía toda una ilusión. Cuando volví al año, todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era su vida. Habían entrado en la universidad, estaban en proyectos. Y era como que a mí me separaba, me empezó a separar una cortina invisible en donde yo estaba de un lado y mis amigos del otro, haciendo la vida que tenían que hacer. Pero es que hay algo que dijiste que me está retumbando. Tú dejas un grupo de amigos y al año, al cierto tiempo, cuando logras ahorrar algo de dinero, vas a buscar a esos amigos que ya no están, es decir, físicamente están los amigos, pero ya esos amigos están en otras cosas, lo definiste, están haciendo la vida que tenían que hacer y entonces ya tú no perteneces. Y cuando vienes y descubres una vocación, una carrera en Caracas y una universidad, encuentras unos amigos. Y acabas de decir ahorita, y esos son amigos hasta la muerte, Xomín, Eval, Hugo, etc. Pregunto entonces, ¿es que acaso la patria, el territorio, el país al que pertenezco, es eso, un grupo de amigos? Eso es lo que realmente define una pertenencia. Yo creo que eso no lo digo yo, lo ha dicho alguien mucho mejor que yo. Roberto Carlos lo decía. ¿Cuál es el lugar en el mundo de uno? El lugar donde uno no se puede ir. Es un lugar que tú encuentras en un momento determinado y del que no te puedes ir. Y yo ahora no me quiero ir de aquí. O sea, a mí me parece terrible tener que pensar en una idea de que voy a tener que irme a otra cosa. Claro, el detalle es Ni que siquiera pensar en volver a Argentina. Es que toda esta conversación hace 12, 15 años sería una conversación anecdótica exclusivamente. Hoy en día es una conversación que nos toca en el hueso a todos los venezolanos. Siguiendo en esta línea, tú, Francisco, te mudas de Margarita a Caracas. Eso también tiene un tema que no es irse del país, pero que para ti era un cambio importante en el momento que ocurre. Sí, era muy importante, pero contrariamente era deseado. Es más, era casi que una obsesión. De hecho, yo terminé estudiando lo que estudié, que fue mi primera carrera es en el pedagógico. Yo soy egresado del pedagógico. Yo estudié inglés en el pedagógico porque yo soy de la promoción de bachilleres del año 70 y yo también iba a estudiar medicina. Esa era mi preinscripción y hice mi preinscripción incluso. Y la universidad la cerraron, pasó 2 años y medio cerrada la Universidad Central y bueno, entonces no pude estudiar medicina. Pero como realmente lo que yo quería era venirme a Caracas, pero yo estaba obsesionado con Caracas. Yo estaba en Margarita. Porque en aquella época Margarita era muy isla. Sí, Margarita, la televisión llegó en el año 66. Yo la primera vez que vi televisión tenía 13 años. Margarita, yo veía el Nacional y veía las películas que estaban pasando en Caracas y decía, concha, pero nunca lleguen aquí, ¿no? Y entonces además sabía, y además yo lo pongo en la otra isla, escribo, el tipo dice, bueno, porque eso nos pasó a nosotros, a la generación nuestra, nosotros sabíamos que existía un grupo musical que se llamaban los Beatles, sabían cuáles eran las canciones, con todos los chismes y todas las cosas de los Beatles, y nunca los habíamos escuchado. O sea, eso pasó, pues, es un hecho real. Pero además que tú eres de la Asunción. Yo soy de la Asunción. Ser de una isla y no tener el mar. Sí, soy mediterráneo. Soy mediterráneo es una isla. Y además la Asunción es la ciudad de los aconteceres silenciosos, como la definió Efraín Subero. Eso que si no pasa nada. No pasa nada. Entonces y además, es como que tú lo definiste una vez, de una sola... Todo lo que hay allí es único. Ah, sí. A ver, es una ciudad única. Un solo cine, una sola farmacia. Entonces, el caso es que yo quería, y entonces, claro, yo recibía por vía de los amigos, por vía de unas primas que ya estaban estudiando aquí en Caracas y venían y me hablaban. Yo me acuerdo, a mí me decían en el aula magna de la Universidad Central, y yo decía, pero ¿cómo será el aula magna?
Bueno, escuchaba las transmisiones de béisbol. Bueno, aquí estamos, del llamado León, los estadios, del estadio de la ciudad universitaria. Y digo, oye, ¿cómo será? Pero el estadio Nueva Esparta era un estadio ahí chiquitico. Y digo, ¿cuántas personas? 30.000 personas. O sea, el Gran Café de Sabana Grande. Esas eran cosas que a mí me tenía un deseo, pero terrible, tremendo de conocer eso. Entonces, claro, cuando me gradué de bachiller, inmediatamente pues, aplico, pues, yo voy a estudiar medicina y cierran la universidad. Chico, y para desgracia mía, además, abren en Margarita el primer núcleo de la Universidad de Oriente. Y yo lo que tenía eran 16 años. Entonces mi mamá me dijo, bueno, te quedas aquí. Y le dije, no. Le dije, mira, aquí hay esta posibilidad, mamá. Mira, en el pedagógico yo me meto, estudio inglés. Y entonces, bueno, la universidad estará cerrada, ¿qué será? 6 meses, 1 año. Cuando abran la universidad otra vez, entonces, bueno, tengo inglés y ya tuviste. Yo tenía una prima que estudiaba medicina y entonces ella le dijo, sí, es verdad, Rosa, oye, la verdad que el inglés lo va a ayudar mucho y cosas. Entonces, me salvó. Me vine para Caracas y cuando abrieron la universidad yo iba por el 6º semestre. Entonces, bueno, ya terminé de graduarme de profesor. Además, estaba apelando y uno comenzaba a trabajar muy rápido y entonces, eso sí, la vida tomó otro rumbo. Producto de eso, pero en mi caso era el deseo de venirme. Y sí, entiendo perfectamente lo que te pasa porque, claro, yo me vine y cuando yo iba a Margarita de vacaciones, ya yo sentía que los amigos míos de allá de Margarita, los que estaban allá, que había algo, porque ya había una distancia, ¿no? Y claro, cuando llegas a tener amigos aquí, entonces simplemente te vas para Margarita y te llevas los amigos, pues, que es lo que terminó pasando, los amigos, las novias, todo. Hay un detalle. Tú tienes una vida interesante, Francisco. Cuentas cómo sales de Margarita, la ilusión que te propone esto, te llama a la política, te dedicas a la política, tienes fracaso importante en la política y fracaso ya en una edad muy madura, pues. Entonces a esa edad madura te decides inventarte el mundo. Soy escritor. No, te decides inventar el mundo y cual personaje de Joseph Conrad o de... Sí. Terminas en el otro lado del mundo, ¿verdad? Lord Jim, allá en el fin del mundo. Y después terminas y decides que eres escritor y revientas y nos sorprendes a todos con 2 magníficas novelas. Y en el caso de Sergio, pues termina, se pone a estudiar medicina, pero en la medicina lo que quiere es inventar un periódico y descubre que lo que quiere ser es periodista. Pero era un periodista extraordinariamente agudo, con una prosa realmente afilada, magnífica, y entonces te conviertes en editor, haces libros, haces revistas, el librero es una iniciativa magnífica, pero no te terminas como de asumir escritor como tal. La pregunta a donde voy es lo siguiente: ¿por qué tú no tienes la desfachatez que tuvo un margariteño llamado Francisco Zuniaga para en un momento decir, no, mire, señor, eso saben cómo es la cosa, que ya llegó el momento y yo ahora soy escritor? Porque eso no le pasa, por ejemplo, a un señor tan serio como Sergio Dabbar. Eso, pues, que es serio. ¿Verdad? Quizá porque mi mujer no estuvo trabajando en el consulado de Frankfurt. Ya te dije que es lo que... Uy, ¿qué es lo que quería? Mira. Claro, porque él lo que quería era irse a Timor, te lo dije desde el primer momento. No, porque bueno, es que hay unos... es decir, yo creo que, bueno, evidentemente que no, tú puedes tener todo el espacio del mundo y no hacer nada, pero digamos, aparte de todo, tuvo un espacio maravilloso, Francisco, para poder escribir, porque uno en la dinámica cotidiana, hay un tema de tiempo y de espacio para poder hacer, pero aparte hay que tener todo el talento y toda la maravilla que descubrió Francisco y que descubrimos todos que tenía, que creo que además está muy ligado a Margarita. Yo creo Todo el que, tiempo. Es decir, la magia de la escritura de Francisco, para mí, está relacionado con un tema oral margariteño. Es lógico que un escritor margariteño haga una novela tan margariteña como La otra isla. Pero después vino El pasajero de Truman y cómo ahora este señor se va para allá. Hasta el día que él, Francisco, cuando tuvimos la tertulia en Los Palos Grandes, que tú contaste que la verdadera novela autobiográfica era El pasajero de Truman y no La otra isla. Claro.
Pero yo creo que los oyentes claro, merecen porque fíjate, que les cuentes eso. hay cosas que uno, fíjate que tú dices, bueno, le dices a Sergio, no tuviste la desfachatez, no fuiste lo suficientemente irresponsable como para asumirte como escritor en determinado momento. No, yo dije desfachatez. La irresponsabilidad las has agregado. Eso lo pongo yo, que es un elemento de eso. Bueno, pero fíjate. Mira que el Y Margarita ocurre que yo tampoco la tuve. Ocurre que yo tampoco la tuve. Porque es muy difícil. Para comenzar, si yo había escrito, yo no me senté a escribir La Otra Isla, no había escrito nunca y me senté a escribir La Otra Isla, eso no existe. Yo había escrito mucho mucho artículo político. de política exterior, y había escrito también algunos relatos, algunos escritos, algunas notas así vinculadas con esa nostalgia de la infancia, del cine, donde dicho sea de paso, está Sergio, pues, trabajábamos juntos en Economía Hoy en el año 95, y yo le llevé una vez una cosa que había escrito sobre el cine de la Asunción. Y entonces Sergio oye, vale, pero esto está maravilloso, vamos a publicarlo y cosas. Que era el secreto deseo que yo tenía, pues, ¿no? En un periódico donde si yo hubiese querido publicar algo, simplemente hubiese dicho, mira, publíquenme esto, y me lo publicaban, porque yo era el consultor jurídico de Economía Hoy. Claro, pero mira cómo habla. Esa frase la acaba de decir como consultor jurídico. Claro, sí. Bueno, pues, no tiene que creerse las cosas. Yo era el consultor jurídico. Entonces, el caso es que es por vía de Sergio, y en Domingo Hoy, donde a mí por primera vez me publican algo. Pero yo nunca me senté a escribir una novela, que es la otra cosa. Yo me senté a escribir un cuento, porque yo no pensaba, es decir, no me veía como un escritor de novela, yo no tenía esa aspiración, yo entendía que era un poco que ya eso se me había pasado, porque ya el tiempo de eso se me había pasado. O sea que me pongo a escribir una novela, y ahí sí quizás incide el hecho, yo había regresado de Timor, estaba en Alemania, donde estaba mi familia, pues, mi esposa trabajando en el consulado de Frankfurt. Y entonces disponía de, bueno, cualquier escritor sueña con eso, tiempo, tranquilidad y sin preocupaciones económicas. Y que la esposa trabaje. Y que trabaje la esposa, ¿no? Bueno, yo trabajaba más que ella en la casa, atendiendo a los muchachos y llevándolos para la escuela. Las amas de casa tradicionales. Es muy duro el trabajo. Entonces, ahí entendí también el otro lado del asunto, ¿no? Pero volviendo al punto, entonces yo no, fíjate que a los efectos de publicar la novela, y aquí hay una anécdota muy, muy, muy buena entre nosotros, porque es que a quien primero yo le entregué el manuscrito, porque yo sentía de verdad, vergüenza presentarme a los 50 años con un manuscrito a decir, mira, yo escribí esta novela y, ay, ¿qué más ha escrito usted? Francisco, pero es que un par de años antes me habías llamado para ver si escribías una telenovela. No fue tanto como un par de años. Eso, no, porque un par de años estaba yo aquí metido en la campaña. Bueno, no, porque es que el cuento, yo no sé. Si y eso fue después. Yo escribí una telenovela después de haber escrito La Otra Isla. Claro, fue después de La Otra Isla. Después de La Otra Isla. Porque es que Francisco me llega y me dice, César, ¿tú crees que yo puedo escribir una telenovela? Claro, Tengo tiene todo el talento. Y entonces yo le digo, eso sí, pero no te metas con política, porque la cosa no está para escribir de política en las telenovelas. Claro. Y entonces y él me presenta una y dice, no, te tengo una telenovela perfecta. Resulta que ella era hija de una deco y él era los protas. Era una cosa así. Ella era hija de una deco y el otro era chavista. Algo así venía. No, era una telenovela donde yo hacía toda una parodia de toda esta cuestión, de toda esta revolución bolivariana. Con cubanos, con todo. Entonces, no era política. Era una historia de amor. No le hemos podido hacer todavía la telenovela. Bueno, pero eso fue después de La Otra Isla. Porque yo tenía La Otra Isla y yo no me atrevía a dársela a nadie. Claro, si después de La Otra Isla, pero no has publicado La Otra Isla para el momento en que tú y yo hablamos. No, porque yo publiqué La Otra Isla cuando me vine para acá. Okay. Pero a quien primero yo le di el manuscrito fue a Sergio. Y después me daba hasta vergüenza, porque con los amigos, parece mentira, a uno le da más pena, ¿no? Y decirle, mira, vale, pero leíste la cosa. Nunca se lo pregunté. Entendí que no la había leído y entendí además que era razonable que alguien dijera, oye, alguien que me conocía además, pues. Decir, bueno, Francisco, después que tú estuviste en la universidad, estuviste metido en AD, te fuiste para Timor Oriental, ahora vienes de novelista, eso no es serio. Y no es serio. Margariteño. Pues, sí, encima. Una cosa... Pero bueno, quizás si no hubiese pasado todo eso, yo no hubiese escrito La Otra Isla. Zuñago me trae una novela y yo le digo, Zuñaga, pero si tú eres político.
tú no escribes novelas. ¿Tú te imaginas lo que yo me voy a leer ese libro para después decirte que más bien sigas en la política? Y no leí el libro. Uy. Entonces, el libro lo Carlos publiqué. Barral, pero- Carlos Barral y tú, pues. Carlos Barral y yo. No, pero es que además... No, pero Carlos Barral creo que se entregó a decir hasta el final de sus días que 100 años creo que no era el libro. Yo creo que el libro de él es maravilloso y que yo no lo leí. La falta es absolutamente mía, no hay más nada. Claro, he de comentar a los oyentes, la anécdota de Carlos Barral es ya un hito, pues, no solo en la literatura latinoamericana, sino en la literatura mundial del siglo XX. Carlos Barral manejaba la editorial que llevaba su nombre, Seis Barral, y García Márquez le presenta, a mediados de los años 60, la novela que le había producido cualquier cantidad de insomnio, 100 años de soledad. Carlos Barral la lee y le dice, esta novela no sirve para nada, esta novela es decir, la calificó muy feo. No dijo, no me gustó la novela, sino dijo muchas cosas peores. Ya sabemos qué ha pasado con 100 años de soledad, con el señor García Márquez, pero me dejaste guindando con el cuento de por qué la verdadera novela autobiográfica tuya es El pasajero de Truman y no La otra isla. Porque está vinculada a mi historia familiar. Pues. Muy es decir, buena- Truman- muy buena historia que le debería contar. Truman era tío Sí, tuyo, sí, ¿no? sí, el tío Harry. El tío Harry que no. nos visitaba. Sí, vale la No, pena que la pero cuente, Francisco, porque por es una supuesto, anécdota magnífica. ocurre que mi padre era un URDista furibundo, eso que tenía un altar, pues, donde estaba la Virgen del Valle, y al lado de la Virgen del Valle estaba Jovito Villalba. Entonces, nosotros... Esa era la jerarquización. Sí, la jerarquía era esa, la Virgen del Valle y Jovito Villalba. Entonces nosotros, en función a esa militancia URDista de mi papá y de mi mamá, nosotros pasábamos mucho trabajo porque había mucho encono entre AD y URD en Margarita. Y había un gran sectarismo de parte de Acción Democrática que limitaba todas las posibilidades de trabajo, de posibilidades de cualquier mejora económica para quien no fuera miembro del partido, ¿no? No muy diferente a lo que pasa ahora. Había una diferencia importante, sin embargo, ¿no? Que es que yo iba a una muy buena escuela donde había muy buen comedor, y fui a un muy buen liceo donde había muy buen comedor, y fui a una muy buena universidad donde también había un muy buen comedor. Y eso permitió que, no obstante, bueno, no yo, que no era de los más pobres, éramos realmente de una familia muy modesta, pero incluso los que eran mucho más pobres que yo podían haber transitado, y de hecho lo hicieron, la vía de la educación y ascender social y económicamente. Esa es la gran diferencia. Pero en cuanto al encono, yo creo que es una cuestión muy venezolana, ese encono político llevado al extremo. Pues. Entonces, en vista de eso, pues, de nuestra peladera, pues un día yo le pregunté a mi papá, pero yo digo, explícame, mira, Jovito Villalba no llegó a ser presidente y Betancur es el presidente y además Acción Democrática es un tronco de partido y URD es una guerra, bueno, hay mucho amor y muchas cosas, pero URD no. Entonces me dijo, mira, todo eso tiene una explicación. En el 45, ¿verdad?, cuando Medina estaba gobernando y se iba a nombrar un nuevo presidente, se trajeron para que fuese el presidente al embajador de Venezuela en Estados Unidos, que se llamaba Diógenes Escalante. Entonces ese señor vino y Jovito era quien estaba redactando la Constitución que Escalante iba a llevar adelante. Pues, y Jovito iba a ser el sucesor, Jovito iba a ser la persona más descollante ahí. Pero ¿qué pasó? Que tuvimos la mala suerte de que Escalante se volvió loco. Entonces Escalante se volvió loco. El 18 de octubre Acción Democrática dio un golpe y al otro día en la casa del Partido de Acción Democrática había una cola como de 2.000 personas que se querían inscribir en el partido porque Acción Democrática era un partido chiquitico y el 20 de octubre ya era un partido de 1 millón de militantes. Esa es una historia que suena Total, familiar. Por culpa de Diógenes Escalante. Entonces, bueno, en la mente infantil uno más o menos eso lo acomoda. Pues. Bueno, entonces el responsable es Diógenes Escalante. Pues, sí, estamos así. Y Diógenes Escalante fue, hablando un poco en serio, sí me tomé muy en serio la cosa. Entonces, bueno, la cosa.
y buscaba siempre información. Y aun cuando era niño veía algo de Diógenes Escalante y lo leía. De manera que cuando yo dije, bueno, yo voy a escribir algo, yo quiero escribir sobre Diógenes Escalante. Y estaba haciendo la investigación de Diógenes Escalante cuando se presenta la anécdota de la otra isla, que es que se ahogó un alemán en Playa del Agua y no la hija del alemán, porque era un señor mayor, no encontraba quien le dijera qué era lo que había pasado. Y ahí viene esa novela. Y de ahí maravillosa. viene esa anécdota. Estamos acercándonos al final ya de esta gratísima conversa. Yo creo que le puedes hacer una última pregunta a Sergio, Francisco. Dávar, ¿tú nunca has tenido un fracaso importante, así, Sí, muchísimo. contundente, eso que cambia el Pero curso si de la vida? Eso es lo más enriquecedor que tiene el ser humano. Yo Sacamos sí lo el creo, cuerpo. yo sí lo creo. Creo absolutamente en eso. ¿Pero cuál fue? Y creo que además muchas de las experiencias que hemos estado atravesando en el país, hoy es muy complicado verlo, hoy es muy complicado que lo podamos entender, pero creo que nos va a permitir, ojalá, creo en esto, que mucho más adelante no cometamos otros errores más graves, porque, bueno, hemos fracasado, no hemos logrado juntar al país, hemos tenido los problemas que hemos tenido. Pero él te preguntó y, por el tuyo. Claro, esto lo digo como cosa Como un general. introito. Míos, Ah. mucho. Bueno, empezando que tú diste en un clavo. A mí sí me interesa la literatura, a mí sí me interesa escribir y no he logrado hasta ahora concretar un proyecto de novela. Pero porque tiene que ser una novela. Bueno, Yo creo porque que tú has escrito unos libros muy importantes. no, sí, está bien, pero me gustaría escribir una novela y no la he podido hacer y eso así, a una cierta edad también uno empieza a sentir que ya no es tan fácil y eso es un tema que pero bueno, uno lo podría decir. Es muy fácil decirme a mí que eso no tenía edad. Sí tiene, uno siente que tiene. Otro que creo que sí lo tengo que decir también es que, digamos, de alguna manera, a veces cuando uno estudia periodismo, uno quisiera haber creado un periódico que marque una época. Y bueno, con mis amigos, con Eva, con Chomin, tuvimos de alguna manera esa expectativa y por diferentes razones, porque trabajábamos en medios, porque no hicimos eso. Yo he creado medios pequeños, es decir, el librero que me encanta y eso, pero crear un medio que sea capaz de influir y de cambiar cosas. Pero yo tengo un gran fracaso, aparte de lo que ya narré, que es que yo he querido escribir una telenovela de amor y no me sale. No, ya saldrá, ya saldrá. Ya saldrá. Oye, les quiero agradecer inmensamente. Ha sido una conversación. No, pero vamos a tener que seguir conversando. Muchas cosas quedaron ahí Muchas cosas quedaron entre Sí, Timor sí, y sí. Margarita. Timón es una parte del barco. Sí, entre Timor Oriental y la isla de Margarita Sí, hay un así océano y un es. continente. 13 horas de diferencia. Sergio, Francisco, de verdad, mil gracias por Gracias esta a ti, conversa gracias, ¿no? del día de hoy. Gracias a ustedes.